Ok, muy bien. Entonces, buenas tardes a todos. Nuevamente, vamos a comenzar con nuestra presentación acerca de cómo y por qué utilizar la poesía en la clase de español. Mi nombre es Diego Ojeda y enseño español en el estado de Kentucky, en la ciudad de Louisville. Esta presentación se puede realizar gracias a el apoyo de DigiLangua. Al final de la presentación les estaré hablando un poco acerca de qué es DigiLangua y cómo nos puede ayudar en nuestra instrucción. Entonces, vamos a hablar básicamente de varias cosas. Primero, ¿por qué es importante utilizar poesía? Para cada uno de esos aspectos, les voy a dar un ejemplo concreto, en la mayoría de ellos, de un poema específico. Y después vamos a ver cómo ese poema se puede ver desde la perspectiva de cada uno de esos aspectos que estoy explicando. Y después les voy a compartir una actividad que es general a ese aspecto de por qué es importante trabajar la poesía en la clase. Luego vamos a hablar acerca de lo que es la poesía comprensible y vamos a ver algunos ejemplos también de poesía comprensible. Y vamos a terminar con una rifa de un par de libros que yo he escrito porque yo soy autor de poesía comprensible. Entonces quería compartir con los asistentes en vivo de este webinario un par de mis libros. Así que, ¿por qué? ¿Por qué utilizar la poesía? Y sobre todo, ¿cómo utilizar la poesía en la clase de español? Entonces, vamos a comenzar. Yo les voy a compartir la grabación, así que no necesitan tomar notas y ponemos atención suficiente. Muy bien, comenzamos. Entonces, ¿por qué? Primero que todo, la poesía es un elemento que nos ayuda con el desarrollo del vocabulario. La poesía, por ser un texto corto, pero muy concreto, nos ayuda a introducir un lenguaje rico, diverso, con sinónimos, metáforas y expresiones idiomáticas que pueden ayudar a nuestros estudiantes. Y no necesitamos ir muy lejos, es decir, eh, hablar de poesía demasiado complicada. Un ejemplo, tenemos esta que tal vez ustedes conozcan. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Entonces es una fracción, es una parte de un poema muy, muy famoso. Y si lo vemos desde el punto de vista de qué beneficios trae para la adquisición de vocabulario, pues empezamos a ver a las palabras que tienen, ¿no? Caminante, huellas, y entonces empezamos a hablar también de sinónimos, cómo huellas puede ser un sinónimo de pisadas. Introducimos sinónimos inmediatamente. Y también empezamos a ver la metáfora, cómo el camino es una idea metafórica que tiene diferentes interpretaciones. El camino, son tus huellas, el camino y nada más, como el camino de la vida. Entonces, introducción de nuevas palabras, introducción de palabras que podemos trabajar desde los sinónimos, también el tema de las metáforas. Entonces, empezamos a familiarizar a nuestros estudiantes con las figuras literarias. Y hay figuras literarias básicas, y una de las más importantes es la metáfora, como para que ellos no lean solo literalmente, porque gran parte del problema que a veces tenemos en las clases de lengua es que los estudiantes quieren leer literalmente y entender literalmente lo que tienen al frente. No están muy acostumbrados a leer la literatura, a trabajar los símbolos, a trabajar expresiones de una manera simbólica. Y también los poemas nos ayudan a adquirir vocabulario a través de expresiones idiomáticas. Se hace camino al andar. Esa ya es una
frase idiomática que nuestros estudiantes pueden también utilizar, ¿por qué no?, en el lenguaje coloquial o cuando ellos estén haciendo conversaciones en la clase. Una actividad que sugiero para trabajar el vocabulario se llama el collage poético. Entonces, para hacer este collage, pueden hacerlo, como digo aquí, con revistas, tijeras, pegamento, hojas de papel en blanco, pero también pueden hacerlo con imágenes de Google y pueden hacerlo en un documento de Google o pueden utilizar Canva, cualquiera de estas herramientas digitales para hacer un collage. Entonces, los estudiantes empiezan a recortar palabras e imágenes que estén relacionadas con el tema del poema que estamos trabajando, que puede ser sobre la naturaleza, los animales, las emociones, en este caso sobre la vida, el caminante, una persona caminando, el camino. Entonces, que recorten palabras relacionadas con ese poema. Recuerden que estamos trabajando con una fracción del poema muy conocido, pero esto del collage se hace con todo el poema. Entonces, utilizando esas imágenes y esas palabras, los estudiantes van a tener como un objeto visual del poema. Puede ser para ellos como un resumen del poema que se manifiesta de manera visual y que pueden relacionar con el vocabulario del poema. También los estudiantes podrían escribir como un poema alternativo basándose en ese collage que han hecho y en el vocabulario que están aprendiendo. Entonces, no es necesario aprender 20 palabras de una vez con un poema, sino trabajar con 5, 6, máximo 7 palabras, pero lo más importante es siempre tratar de hacer una actividad que permita que los estudiantes se muevan, ¿no? Algo que inspire la motricidad en ellos y no solamente dejarlo en la lectura. Muy bien, y después vamos a exhibir esos collages en la pared del aula para que los estudiantes siempre tengan una referencia visual de ese poema que hemos venido trabajando y no se olvide y recuerden que en cuanto nosotros tenemos una representación visual de algo, estamos recordando también las palabras. Ok. Los poemas también fomentan la comprensión cultural. Entonces los poemas son como ventanas en donde los estudiantes pueden ver costumbres, perspectivas, valores y experiencias que le van a enriquecer a ellos esa competencia intercultural. Nosotros estudiamos cultura o trabajamos la cultura no porque sea un requerimiento, un requisito de la clase de español. Nosotros trabajamos la cultura en nuestras clases porque queremos que nuestros estudiantes se enriquezcan en la cultura y puedan ser personas interculturales, es decir, que ellos entiendan, comprendan y se conecten con culturas diferentes a las de ellos. Entonces, desde ese punto de vista, hablar de cultura no es solamente hablar de los pintores, no es solamente hablar de la arquitectura o de la música, pero es hablar de las perspectivas y de las formas como los diferentes pueblos hispanoamericanos ven la vida. Miremos un ejemplo. Este ejemplo viene de un poema de José Martí que fue utilizado para hacer una canción muy popular que se llama Guantanamera. Y dice, yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morir me quiero echar mis versos al alma. Bueno, nosotros vemos este poema, pero como que no entendemos muy bien y dónde está la parte cultural. Bueno, tenemos que informarnos, ¿verdad? ¿En dónde está la parte cultural? Recuerden la estrofa. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Entonces, número uno, este poema refleja una identidad y un orgullo nacional. ¿Por qué? Porque la palma es el símbolo de Cuba. Entonces, esto permite que nuestros estudiantes sepan de la gran importancia que tiene no solamente la palma, sino la naturaleza en general para las personas de Cuba. ¿Cuál es la importancia para nuestros estudiantes de la naturaleza? Bueno, ellos te pueden hablar de cambio climático,
te hablan mucho de esa parte científica, conservar el medio ambiente, pero tú sigues indagando, indagando y les preguntas, pero para ti, para tu espíritu como persona, ¿qué es la naturaleza para ti? ¿Qué significa la naturaleza? ¿Significa algo más? Y es tan complicado para ellos, entonces tenemos que de pronto sacarlos del aula y llevarlos a sentarnos al lado de un árbol, debajo de un árbol, miren al cielo, miren al árbol, respiren, ¿qué sienten? Abracen el árbol, ¿qué sienten? Pero nuestros estudiantes no están acostumbrados a eso y ven a la naturaleza como algo absolutamente científico que nos afecta si no se porta bien, pero no desde un tipo de eh, perspectiva como nacional, de orgullo, ni mucho menos como la veían las tribus, ¿no? Ah, de algunos grupos indígenas. Muy bien, también este poema nos habla de valores. Entonces, el deseo de expresarse libremente y cómo esto tiene que ver con la independencia. Recuerden que Cuba estuvo bajo el yugo de España por mucho tiempo y José Martí fue un héroe de la independencia de Cuba. Esas palabritas y esas palabritas que después fueron parte de una canción tienen toda esta carga cultural. Así que es importante que los estudiantes entiendan que se escribe poesía no solamente por decir algo muy concreto, sino por expresar cosas que están en la razón o en el corazón del poeta. En este caso, ese amor por la patria. Muy bien. Una actividad que nos permite trabajar la cultura en un poema se llama poesía en movimiento. Entonces se selecciona un poema que tenga un contexto, una connotación cultural. Se crean estaciones con partes del poema. Se crean estaciones con música típica, por ejemplo, de Cuba en este caso. O se crean estaciones con imágenes, imágenes culturales relacionadas con el aspecto cultural que trabaja el poema. Los estudiantes van rotando por las diferentes estaciones, leen el poema, hacen la actividad, de pronto bailan un poco si hay un video del baile, o hacen alguna manualidad, si es posible hacer una manualidad relacionada con el poema. Y después, en grupos, ellos seleccionan una de las estaciones y eligen para presentar a la clase. Después se puede hacer un festival de poesía en movimiento y se llama poesía en movimiento porque como ustedes pueden ver, estamos sacando la poesía del contexto simplemente simbólico, metafórico y la estamos convirtiendo en realidad a través de las diferentes cosas que ponemos en las estaciones alrededor de la clase. Muy bien, ¿por qué la poesía? La poesía también mejora la pronunciación y la entonación, ya que la gran mayoría de poemas tienen un ritmo, tienen una musicalidad que está basada en la rima, que a propósito busca el autor para que exista esa sonoridad que haga el poema un poco más atractivo al oído. Y esto es fundamental para practicar la pronunciación, la entonación y el ritmo del idioma español. Entonces, un ejemplo tenemos aquí. El poema este que se llama Lobitos dice, 5 lobitos tiene la loba, 5 lobitos detrás de la escoba. 5 lobitos tiene la loba, 5 lobitos detrás de la escoba. Entonces esto sería como una rima, esto, A, B, A, B. Lobitos con lobitos, loba con escoba. Y es una rima que se llama consonante porque integra consonantes y vocales. Pero la sonoridad del poema, tanto, este es un fragmento, ¿no? De un poema. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de trabalenguas, también los trabalenguas ayudan muchísimo con la pronunciación, con la entonación. Entonces, sonidos repetidos, lobitos, loba. Vamos a practicar la pronunciación con estos sonidos repetidos y de una manera lúdica versus hacerlo, por ejemplo, en el contexto de una conversación que tienen que presentar frente a la clase en donde no se sienten muy cómodos.
pero aquí debido a la sonoridad y musicalidad se van a sentir más cómodos repitiéndolo. Y hablando de repetición, la repetición refuerza la fluidez en el idioma que estamos aprendiendo porque ello nos permite dilucidar los sonidos específicos del idioma. Ritmo y musicalidad. Entonces, los estudiantes también empiezan a desarrollar internamente el ritmo del español. Y es tan difícil para ellos porque pues no están acostumbrados toda su vida a escuchar el idioma. Entonces, para ellos, por ejemplo, es muy difícil separar por sílabas o cuando yo les pongo ejercicios de que vamos a ubicar la sílaba tónica en un verso o en una palabra, ¿cuál es la sílaba tónica? Es decir, la que tiene el estrés. Es súper difícil para ellos porque tendrían que haber trabajado esa palabra muchas veces como para saber que se dice pájaro en lugar de pájaro o en lugar de pájaro. Entonces tiene que haber una práctica y una repetición de esa palabra en diferentes contextos para tener la sonoridad del idioma. Es exactamente lo mismo que me pasa a mí con el inglés. A veces yo hablo inglés y yo no le pongo el énfasis donde debería ponerlo. El otro día fui al supermercado y quería unas almendras y no las encontraba. Y había un señor ahí trabajando y le dije, excuse me, where are the almonds? Y me dije, what? Where are the almonds? Yo no sé cómo lo estaba diciendo yo, pero le dije 3 veces y no me entendió. Pero una señora, que gracias a Dios estaba ahí al lado, le dijo, almonds, o no sé cómo le dijo, pero era exactamente, yo sentía que le estaba diciendo lo mismo, pero ahí el hombre sí entendió. Entonces, es exactamente lo mismo. A veces, cuando nosotros solamente traemos textos largos como artículos, cuentos cortos o libros, no hay tiempo ni hay realmente una oportunidad para enfocarnos en el ritmo y la musicalidad del idioma. Por eso es tan importante la poesía. Muy bien. Ok. Y en el aspecto de la entonación, entonces, la entonación que le vamos a dar a un poema según lo que quiera transmitir. Por ejemplo, en la declamación, ¿verdad? Y una actividad para trabajar la pronunciación y la entonación es precisamente la dramatización de la poesía con tarjetas de pronunciación. Escogemos el poema o la parte del poema que queremos trabajar, preparamos tarjetas o con palabras o frases del poema que presenten retos de pronunciación para nuestros estudiantes. Ellos leen el poema en parejas y cuando llegan a una tarjeta deben pronunciarla lentamente y practicarle varias veces. Pero también, sobre todo, ponerle un poco de dramatización, utilizando diferentes tonos de voz y expresiones. Miren, amigos, cuando yo trabajo mucho con canciones, no estoy diciendo que trabajo con muchas canciones, no, digo que trabajo mucho con canciones, es decir, máximo 4 canciones al año. Y esas canciones, cuando a veces nosotros pues nos emocionamos, les damos la letra, les dejamos que escuchen la canción 1, 2, hasta 3 veces y ya queremos que ellos empiecen a cantarla. ¿Y qué pasa? Al final terminan cantando solamente el coro de la canción. Como por ejemplo en Adiós le pido, adiós le pido, pero la parte de que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada, esa partecita no la cantan porque para ellos es está distorsionada. Así que hacemos ejercicios de dramatización. Entonces, por ejemplo, les digo, chicos, vamos a cantar la canción en esta oportunidad como la cantaríamos en la iglesia. Y repitan después de mí, les digo, y les digo, que mis ojos se despierten. Y ellos repiten, que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada. Y que me la repitan así o que me la repitan al estilo rap. Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada, pero dramatizarla o vamos a hacer una declamación de la canción.
y vamos a utilizar gestos, que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido. Entonces, tenemos que hacer ese tipo de dramatizaciones y ejercicios para que los estudiantes después sí se sientan más a gusto con el idioma en sí. ¿Por qué utilizar la poesía? Porque es un refuerzo de las emociones y de la expresión personal. El otro día yo les estoy mostrando videos sobre el mes de la herencia hispana, unos videos corticos, y PBS tiene una sección en su página web dedicada a la herencia española, el mes de la herencia hispana, y hay unos videos muy interesantes. Y hay unos videos sobre, se llaman If Cities Could Dance, If Cities Could Dance. Entonces van a diferentes ciudades y muestran bailes diferentes que hace la gente en esas ciudades. Y uno de esos bailes se llamaba La Bomba en Puerto Rico. Y súper interesante porque todo es con tambores. Entonces yo le preguntaba a los estudiantes, ¿ustedes alguna vez han bailado al ritmo de los tambores? Y de 60 y pico estudiantes que les pregunté ese día, solamente una persona había ido a una sesión de esas con su mamá. Entonces yo les dije, ok, vamos a hacerlo aquí en la clase. Y claro, a ellos les parecía cómico. Y cuando empecé, le puse en YouTube Dancing with Drums o algo así, y empezó. Pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum. Y yo, bueno, vamos a movernos. Pa, pum, pa, pum. Muévete como suenan los tambores, siéntelo. Pa, pum, pa, pum. Estaban tímidos, tímidos, súper oxidados. Pero después de 5 minutos yo los veía y estaban por allá en otra parte, ya con el ritmo. Entonces, eso es expresión personal y la poesía permite esa expresión personal también que es tan importante. Permiten que los estudiantes se conecten con el idioma a nivel emocional. Eso es algo que no hacemos lo suficiente, profes. Nos conectamos a nivel gramatical, nos conectamos a nivel sintáctico, nos conectamos a nivel pragmático, nos conectamos a nivel semántico. Ah, qué bueno, ¿no? Pues qué interesante. Pero no nos conectamos con el idioma a nivel emocional. No fomentamos expresiones de ideas, sentimientos. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Cómo es el camino que hasta ahora has hecho en la vida? ¿Cómo se ve el camino que quieres andar en el futuro? Sabiendo que el camino son los días de la vida. Pongámonos a pensar también en español, pero que les sirva para su alma. Un ejemplo para trabajar este aspecto está aquí con este pequeño poema o fracción de poema de Gabriela Mistral que dice, el viento. El viento es un caballo. Óyelo como corre por el mar, por el cielo. ¡Wow! El viento es un caballo. Óyelo como corre por el mar, por el cielo. ¡Qué belleza! Entonces, ¿qué pasa aquí? La conexión emocional es una gran metáfora, comparando el viento con el caballo. Entonces, los estudiantes inmediatamente se conectan emocionalmente porque ellos empiezan a imaginar la fuerza y la libertad del viento y evocan sensaciones como paz, libertad o inquietud. A mí me encantan los caballos, no solo porque soy caballo en el calendario chino, sino porque vivo en Kentucky. No me gusta lo que hacen con los caballos aquí, pero me encantan los caballos. Entonces, el estudiante como que tiene esa posibilidad de ir más allá de lo que le está diciendo simplemente la lengua, de la decodificación a nivel ah, semántico. Entonces, para la expresión personal, ¿sí? Los estudiantes pueden reflexionar sobre el viento o la naturaleza, qué sienten. Hablábamos antes del árbol, hablábamos antes de sacarlo de la clase. Saquémoslos de la clase y dejemos que el viento pegue en su cara. Sí, es que hoy día estos chicos, nuestros estudiantes, viven en un mundo a veces como tan congelado. Y yo recuerdo que cuando yo era joven, pues a la gente de mi generación le gustaba que el viento les tocara la cara.
y eso como que les hacía percibir ciertas sensaciones que no percibíamos a menudo. Entonces, esto también tiene que ver con una exploración creativa, es decir, seguir utilizando la naturaleza para expresarse creativamente de diferentes cosas y no solo preocuparse de la perfección gramatical, sino en la transmisión de emociones a través de la poesía. Una actividad que nos ayuda es esta que se llama cajas de emociones poéticas. Entonces, el profe prepara pequeñas cajas o envases. Cada uno recibe una y ellos escogen palabras o frases del poema que les llamen la atención, que los hagan sentir algo y las escriben en papelitos de colores. Y después decoran sus cajas con dibujos o pinturas que representen esas emociones que representan las palabras que han escogido y después presentan a la clase su caja decorada y por dentro con esas palabras secretas que para ellos han sido tan importantes. Chicos, tomémonos el tiempo de hacer este tipo de actividad con nuestros estudiantes que pareciera muy sencilla, de pronto poco significativa, porque estamos tan acostumbrados a que tenemos que seguir y seguir y seguir con el currículum y el siguiente tema que no paramos y nos detenemos a hacer esto que los estudiantes realmente les sirve para expresar esa parte emocional. Y hablando de la parte emocional, también esto se relaciona con la motivación y con el disfrute de la clase. Entonces, la poesía también nos ofrece un espacio lúdico, especialmente cuando esos poemas están relacionados con los intereses de los estudiantes y con las emociones de los estudiantes. Aquí tengo que hacer un paréntesis para hablar sobre la poesía comprensible, porque la poesía comprensible, a mi modo de ver, no es solamente una poesía en la que los estudiantes entiendan todo el lenguaje, sino una poesía que se relacione con el mundo de los estudiantes y eso los motiva más a acercarse al idioma. A veces traemos lecturas que solamente se concentran en el lenguaje y el librito dice, oh, solamente se usaron 50 palabras nuevas. Lo compro porque, claro, mis estudiantes son español 1, esto es lo que van a entender, solo 50 palabras y durante todo el libro se están repitiendo esas palabras. Ok, la repetición es importante. Ok, eh, ellos entienden, pero hay que buscar esa motivación, hay que buscar esa conexión y traer lecturas que los conecten a ellos a un nivel diferente también. Muy bien, entonces cuando hablamos de motivación, miremos este poemita, La señora Luna. La señora Luna se peina en su cuna, los cabellos de oro se los peina el toro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay simplicidad y hay ritmo. Un poema corto, fácil de entender, atractivo para los estudiantes, porque pues es un poco cómico también, se juega con las palabras. También en este poema, las imágenes visuales son divertidas, pues imagínense ustedes un toro peinando su cabello. Hay un autor venezolano que me encanta. Su poesía tiene muchas imágenes así, lúdicas, divertidas. Se llamaba Aquiles Nazoa. Aquiles Nazoa. Es muy difícil encontrar los libros de Aquiles Nazoa. Se los digo porque yo conocí la poesía de Aquiles Nazoa cuando vivía en Colombia y fue dificilísimo encontrar libros de Aquiles Nazoa. Encontré unos dos o tres. Tal vez no se publicaron muchos, pero puede ser que en línea encuentren uno que otro poema de Aquiles Nazoa. Muy bien. Y que el ritmo, que sea pegajoso, que sean fáciles de recordar. Entonces, la parte lúdica y la motivación. Sigo con esta sección que se llama ¿Por qué utilizar poesía en la clase de español en los Estados Unidos de América y la República que representa una nación bajo Dios indivisible con libertad y justicia para todos? ¿Por qué en los Estados Unidos? Bueno, primero, la poesía facilita la adquisición de expresiones idiomáticas. Muchas veces nosotros o los estudiantes aprenden estas expresiones idiomáticas de manera desconectada. Simplemente la expresión idiomática de la semana es, y la ponemos ahí al frente y se la tienen que memorizar y después les hacemos quiz. No, si las traemos en contexto y en poema, tienen un significado muchísimo más fuerte, muchísimo más valioso.
Así que cobran vida esas expresiones idiomáticas. El poema Las manos. A veces hay que meter la mano y no quedarse con los brazos cruzados. No hay que hacer castillos en el aire y siempre hay que buscar un buen pescado. Muy bien, cruzados, pescado. Así que aquí hay tres expresiones idiomáticas muy claras. Meter la mano, no quedarse de brazos cruzados, hacer castillos en el aire, pero contextualizados dentro de un poemita. Entonces, para estas expresiones idiomáticas, meter la mano, ya saben qué significa, intervenir o participar activamente en algo, con los brazos cruzados, que significa estar inactivo, no hacer nada, ser perezoso, y hacer castillos en el aire, como soñar cosas imposibles. Entonces, mucha poesía trae expresiones idiomáticas que van a ser mejores trabajadas en el contexto de un poema. Una actividad es, crea tu propia estrofa idiomática. Entonces, se presentan expresiones idiomáticas comunes en español a través de ejemplos de poemas, por supuesto. Y los estudiantes trabajan para elegir algunas de esas expresiones idiomáticas, hablan de su significado y piensan en situaciones cotidianas en las que se podría usar. Es decir, no solamente qué significa, sino que piensen en su propia experiencia cuando esa expresión idiomática ha sido real para ellos. Ahí está la conexión importante. Como bien nos dice la profe Carmen Reyes, que utiliza muchas expresiones idiomáticas en sus clases, pero las saca a un contexto más real. Y después tenemos una actividad de escritura creativa en donde ellos crean la estrofa de un poema en donde utilicen también esa expresión idiomática elegida. Muy bien. Ok. Entonces, ¿por qué utilizar la poesía en los Estados Unidos, en las clases de español? La poesía contextualiza el aprendizaje de estructuras gramaticales, es decir, no solamente eh, hacer oraciones, ejemplo, cuando tratamos un tema gramatical. Ok, chicos, hoy vamos a trabajar en subjuntivo y entonces sugiero que hagas la tarea. El estudiante quiere que el profesor no deje tarea y oraciones así como muy sueltas, pero cuando estas vienen en ejemplos de poesía o de canción, porque también hay muchas canciones en donde hay un énfasis gramatical, pues es mejor porque se contextualiza. Por ejemplo, quiero que vengas a mi fiesta, que traigas alegría y risa. Espero que todos se diviertan, que no haya tristeza ni prisa. ¿Ok? Ah, qué Entonces, lindo. aquí tenemos muchísimos ejemplos del subjuntivo, ¿verdad? Pero entonces los estamos entregando en contexto. Y después podemos decirles que cada vez que vemos quiero, que expresamos deseo, ahí es cuando utilizamos el subjuntivo, pero después de que hayamos trabajado en tema gramatical en contexto. Es importante que busquemos estructuras sencillas, ejemplos sencillos para que ellos puedan entenderlo sin necesidad de estarles explicando. También la accesibilidad emocional de los poemas. Muchos estudiantes angloparlantes pueden encontrar que la poesía les permite conectarse de manera emocional con el idioma de una forma que los textos expositivos no lo logran, ya que los temas poéticos suelen ser universales: amor, naturaleza, identidad. Esto lo expliqué anteriormente, que haya una conexión emocional con lo que traemos a la clase. Y una actividad puede ser el poema en cadena. Entonces, se elige una estructura gramatical específica y después los estudiantes en grupos escriben líneas de un poema en cadena utilizando esta estructura gramatical elegida. Entonces se toman turnos añadiendo líneas. Después se tiene todo un poema que está basado en ese tema gramatical específico. Creo que esta actividad era la de gramática y se me pasó con lo de las emociones, pero esto tenía que ver con la gramática, lo siento. Muy bien, la poesía también fomenta la creatividad. Ah, Generalmente nuestros estudiantes tienen una mentalidad muy estructurada hacia el aprendizaje de idiomas, como expliqué al comienzo de la presentación, literal, ¿no? Pero la poesía les permite creatividad en el uso del español. Así que es importante porque esto aumenta la confianza en el idioma. Es interesantísimo cuando los estudiantes empiezan a utilizar palabras o expresiones
que han encontrado en poesía en su lenguaje coloquial. Y una vez un estudiante llegó y me dijo, sucede que me canso de la clase de español. Sucede que me canso de la clase de español. Pues ustedes saben que hay un poema famoso de Pablo Neruda que empieza así, ¿no? Pero fue súper interesante esa interacción. Por ejemplo, poema La lluvia. La lluvia cae suave sobre la tierra feliz. Las flores se despiertan y el mundo brilla en gris. Entonces, en este poemita, si hacemos un análisis, vemos creatividad, libertad de expresión, utilizando palabras muy comunes y sencillas para que los estudiantes empiecen a imaginar la lluvia. La estructura de los poemitas muy simple. Nuevamente, no es necesario, especialmente cuando trabajamos con poesía de autores reconocidos, generalmente todo el poema es demasiado. Traer algunas partes de esos poemas, como les estoy mostrando aquí, algunas estrofas. Para terminar esta sección, la poesía también nos ayuda a que el estudiante tenga un bajo nivel de frustración al aprender la lengua. ¿Por qué? Porque los poemas suelen ser textos más cortos. Y cuando trabajamos con un texto de 4, 8, 12 líneas, el estudiante y el cerebro del estudiante dice, yo puedo con esto. Y le dedicamos la clase a trabajar esas 4, 8 o 12 líneas y van a sentir que son exitosos. Eh, Esto inclusive a mis estudiantes de AP Literatura. Estamos en este momento trabajando el soneto 166 de Luis de Góngora, que no es fácil. Tiene hiperbátonos, tiene encabalgamiento, tiene anáforas, tiene metáforas, tiene cantidad de cosas porque era el culteranismo, pero para los estudiantes, ellos saben que pueden, ellos porque el texto no es tan largo. Miren, yo a veces veo a mis estudiantes haciendo anotaciones en los libros que tienen que leer para la clase de inglés y les exigen que hagan anotaciones y pareciera que lo están disfrutando, ¿no? Y yo les pregunto, bueno, ¿qué haces? No, I have to read these 30 pages and I have to make notations or something here. Oh, ¿y está interesante? I don't know, I'm just doing that. ¿Sí? Entonces, a veces pensamos que la cantidad de páginas les va a ayudar más. Y la verdad es que no. Entre más elaborado el texto, mucho mejor. Creo que esta sí es la última, el desarrollo de la memoria. Entonces, ¿por qué desarrolla la memoria trabajar con poemas? Porque estamos trabajándolo a partir de la repetición. Pueden ser poemas que repitan las palabras. Estamos trabajándolo a nivel de la emoción y cuando conectamos la emoción con el cerebro, eso también ayuda a la memoria. Entonces, vemos estructuras gramaticales insertas en un contexto. Muy bien, voy a terminar con el aspecto de la poesía comprensible. Entonces, como les dije, la poesía comprensible no solamente se trata de una poesía en donde los estudiantes entiendan cada palabra o esté llena de cognados, sino una poesía con la cual ellos puedan conectar. Una poesía en donde la subjetividad todavía está presente, es decir, hay una voz poética, en donde el lenguaje no sea tan simbólico que es posible que utilicemos lenguaje coloquial para expresar algunas cosas poéticas también a través del lenguaje coloquial, temas cotidianos, y esa conexión con el tema cotidiano le interesa mucho a nuestros estudiantes, especialmente a los estudiantes jóvenes. La conexión emocional, hablamos de eso, que el estilo sea directo y que nuevamente estemos valorando lo ordinario. También es una poesía que tiene mucho de narratividad, es decir, no solamente son versos que riman los unos con los otros, pero en donde se cuenta algo, una pequeña historia, hay una narrativa, que sea sincero y auténtico, es decir, que en donde se utilicen palabras con las cuales los estudiantes puedan conectar también. Y un rechazo al hermetismo, es decir, no es la poesía barroca. Así que tengo algunos ejemplos de algunos de mis libros. Hasta el momento he escrito 14 libros de poesía comprensible y el primer libro
pues cuando me preguntan a mí cuál es su libro favorito de los que ha escrito, yo les digo Corazón sin borrador porque fue mi primer libro. Y poesía comprensible como este ejemplo que les muestro aquí, que se llama Mis clases y tú. Y dice, en clase de matemáticas eres un número infinito. En clase de ciencias eres una teoría que explica mi vida. En clase de música eres la armonía de mi día. En clase de arte eres el color que alegra mi tristeza. En clase de geografía eres mapas sin fronteras. Y en mi clase de español eres mi nuevo mundo. Entonces, este libro de Corazón sin borrador tiene poemas relacionados con la escuela, con las diferentes clases, con relaciones de amistad y a veces amores platónicos de nuestros estudiantes en su etapa escolar. Otro poemario se llama Acuerdo Natural y este tiene que ver con la naturaleza, con nuestro compromiso con la naturaleza. Entonces, un ejemplo de acuerdo natural de poesía comprensible es Amor Arbóreo. Este es como para ya para el nivel 3. Y dice, amaba tanto la naturaleza que un día en su escuela deprimida y triste se echó a llorar. En las noticias de la noche anterior habían dicho que para hacer 3000 cuadernos, 17 árboles se debían talar. Ya las mochilas de sus amigos no podía mirar, pues le parecía que en su fondo goteaba savia verde mortal. Amaba tanto la naturaleza que en papel ya no escribió más. Decidió entonces trazar sus versos en el aire y así el sacrificio arbóreo poder con cada verso acabar. Entonces, es un libro que quiere que los estudiantes tomen conciencia de la naturaleza. Otro librito, Nostalgia Migrante, que es un libro que quiere que los estudiantes vean el fenómeno de la inmigración, especialmente aquí en Estados Unidos, como algo humano, no como algo político. Entonces, este poema que se llama Inmigrar, ¿qué es inmigrar? Es cruzar montañas, desiertos, senderos, ríos y el mar. Es mirar adelante sin permitir que la nostalgia nos obligue a mirar atrás. Es nunca olvidar las miradas, las sonrisas, las voces, las imágenes de quienes te enseñaron a amar. Es la alegría de un nuevo comenzar. Es la tristeza de tener que hacerlo todo casi en soledad. Es valentía, es coraje, es la ilusión de triunfar. Es aliento, es ímpetu, es la esperanza de regresar. Inmigrar es buscar refugio en otro lugar que no es tu hogar. Entonces, obviamente hay mucho de mí en este poemario, pues porque soy inmigrante también. Pero también podemos jugar con la poesía y la gramática. Entonces, en este librito de poesía gramatical hay poemas en donde se trabaja específicamente un tema gramatical. En este, los reflexivos. Y dice, anhelo, me acuesto, pienso en ti. Me duermo, sueño contigo. Me despierto, en mi mente te veo. Me levanto, pienso en tu pelo. Me ducho y por fin despierto. Me visto y en el espejo me veo. Me peino y tus ojos en mí siento. Desayuno y verte quiero. Salgo a la puerta y entonces recuerdo que solo habitas en mis sueños. Me acuesto y en ti pienso. Entonces, mucho verbo reflexivo ahí en poesía gramatical. Bueno, chicos, y este librito, buen provecho, habla sobre la comida favorita de nuestros estudiantes y de mucha comida hispana. Entonces, uno de los poemas que más me gusta es el de las empanadas, porque me acuerda de mi mamá. Le dice empanadas. Cada vez que a mi madre voy a visitar, espero en la mesa del comedor encontrar un plato lleno de empanadas que una a una mi nombre parecen deletrear. Despacio y en silencio las contemplo, y mientras su delicioso aroma siento, estoy más y más hambriento. Despacio y con concentración tomo entre mis dedos la primera empanada, que recientemente horneada conserva aún el calor que perfecciona su sabor. De repente, el plato queda vacío, al tiempo que mi estómago está complacido. Arroz, huevo, carne y pollo y una pizca de sal. Es la empanada, una comida sin rival. Ay, ya me dio hambre. Y hablando de hambre, vamos a terminar. Hay otros ejemplos de poesía comprensible, otros libros que he publicado, qué tiempo hace.
como para un nivel 1 y 2, es sobre todo sobre expresiones climáticas. Guía poética de Bogotá, nivel 4, AP, sobre las cosas más icónicas de la ciudad de Bogotá. Alas y patas, como para un nivel 3, 4, en donde se habla de las mascotas y de los animales que más les gustan a nuestros estudiantes. Como ven, siempre nuestros estudiantes en la mente de esos poemas. Muy bien, les hablo de DigiLangua. DigiLangua, que gracias a ellos tenemos esta serie de webinarios, es una plataforma, una biblioteca virtual en donde encuentran gran cantidad de títulos en español, en inglés, en francés, en alemán, en italiano. Entonces, en esta plataforma, cuando ustedes compran la suscripción por un año, que es de $190, pueden inscribir hasta 180 estudiantes. Cada estudiante puede tener acceso individual a cada uno de estos libros en cualquier idioma. Obviamente lo van a trabajar ustedes en español, pero ellos pueden mirar libros en cada idioma y lo interesante es que todos los libros, la mayoría de ellos están traducidos a todos esos idiomas. Y algunos de nuestros estudiantes están también interesados en otros idiomas, pero yo solamente la uso en español. La buena noticia es que vieron que cuesta $190, pero si ustedes se registran con el código Ojeda24, les dan un 40% de descuento en la suscripción anual, o sea que les quedan $119 para 180 estudiantes. O sea, eso me parece muy barato y muy bueno, muy cómodo. Muy bien, entonces quiero darles las gracias por haber estado el día de hoy aquí. No se vayan todavía porque voy a rifar 2 libros entre los participantes que tenemos en este momento. Gracias. Si no nos seguimos aún por Instagram, por favor sigámonos. El Instagram mío es sr_Ojeda. Ese es mi blog y en el blog también encuentran muchísimos recursos para sus clases de español, no solamente poesía, sino de diversos temas y webinarios que he hecho en el pasado. Muy bien, en este momento voy a parar la grabación y voy a dejar de compartir pantalla para hacer la